Bueno, aquí el profesor Abraham. El día de hoy estaremos hablando acerca un poco de lo que es en la clase de inglés respecto al verbo to be. El verbo to be en inglés es la piedra angular del idioma, puesto que es el verbo que es el más común, el más utilizado, el más famoso. Es bien importante reconocer que para que una prueba es IFE, como en este caso es la que se aspira, hay que tener en consideración varias cosas. Primero, el tema en inglés es bastante importante, sobre todo porque evidentemente es un aspecto de las pruebas que abarca bastante tiempo, esfuerzo, esmero, puntaje, concentración y una gran parte de la prueba se basa en inglés. Para un buen resultado, un buen manejo del inglés hay que tener claro dos cosas. Primero, las consideraciones principales del verbo to be en todos sus tiempos y segundo, un buen manejo del vocabulario. Por eso es importante que durante las clases palabras que no se entiendan, anotarlas, grabárselas, practicarlas, eh, usarlas en el día a día. Un buen ejercicio es escuchar música en un idioma extranjero, en este caso en inglés, llenarse de cultura leyendo en inglés, escuchando música, viendo películas, series, etcétera. Eso es una forma pasiva para ir adoptando un segundo idioma, en este caso el inglés. Para el caso del verbo to be, digamos que es lo más sencillo, lo más simple y del que se parte un buen aprendizaje del idioma. El verbo to be es el verbo que significa ser o estar. Es bien importante que se entienda por qué funciona el verbo to be, cómo funciona. Significa ser o estar, ¿vale? Bueno, de aquí partiríamos a lo que viene siendo los pronombres. ¿Qué son los pronombres? Primero son el principio de toda oración en presente simple en inglés. Y segundo, son la forma a cómo nosotros nos referimos a las personas o a las cosas. En este caso aquí tenemos los principales, que serían I, you, he, she, it, they, we y you. Partiendo con lo básico, I sería yo al referirme en primera persona. You sería tú. He sería el masculino. She, ella, femenino, evidentemente. It sería eso, refiriéndonos a una cosa, una locación, etc. They sería ellos. We, nosotros. Y you sería ustedes. Bueno, estas serían las definiciones básicas de los pronombres. Ahora bien, ¿cómo sería el verbo ser o estar? Refiere para situaciones de los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Estos son los sujetos. Entonces, las formas de utilizar el verbo to be correctamente sería de tres formas principalmente, que serían el am, el is y el are. Am, is y are. En este caso habría que considerar también lo que es primera persona, segunda persona y eh, hay una de estas excepciones que va sola o que solo refiere a un solo pronombre. En este caso, primera persona sería para referirnos a una sola persona o a nosotros mismos. Segunda persona a más de una persona. Entonces, bajo esta premisa, entendemos que, por ejemplo, hay, o sea, yo, para poder conjugarlo con el verbo to be, le agregamos el am. Es el único de todos los pronombres que tiene por así decirlo, un complemento del verbo to be propio. Am. You, como es
You, como es una sola persona, en este caso un sujeto externo a nosotros, pero sin embargo también es una forma de referirse a una multitud, como sería en el caso de ustedes, lo que debemos hacer con el you es siempre agregarle el mismo complemento de verbo to be, que en este caso sería are. You are, tú eres o tú estás. Él, como es una sola persona, él is, él es. She, primera persona, she is. It, eso is. They, ya pasamos a varias personas, sería are. We, nosotros, are nuevamente. Y ustedes, como ya lo mencioné, como es una forma de referirse a una multitud de personas, are. Entonces tenemos una distinción bastante clave. Los is, los are van en grupito. Este también sería parte de la primera persona. Pero eso es una D. Bueno, primera persona y tercera persona. En este caso, you, que parece que hace parte de este grupo, no, en realidad es tercera persona. Bueno, hasta aquí tendríamos lo primordial, que serían los pronombres y nuestro complemento de verbo to be. Ahora bien, falta lo más importante y lo que siempre le da un sentido a la frase, que en este caso sería nuestro complemento. Nuestro otro complemento, en este caso, a forma de ejemplo, estamos trabajando el presente simple. ¿Qué es el presente simple? Son cosas que pasan en el aquí y en el ahora. Ya, no son acciones continuas ni acciones pasadas, porque recordemos que el idioma siempre maneja lo que conocemos como tiempos. ¿Ok? Tiempos. Y en el inglés son sumamente importantes porque dependiendo del tiempo, las palabras cambian, la forma de utilizar el verbo cambian, si es afirmativa, negativa, interrogativa, etc. En este caso estamos manejando el presente, el aquí y el ahora. En otras ocasiones manejaremos el pasado o el futuro. Perdonen la letra, pero escribir con mouse no es la manera más cómoda, evidentemente. Bueno, esos son los tiempos. Ahora bien, volviendo a nuestro verbo to be, en el caso de los complementos a la forma de darle un sentido a la frase, porque aquí tenemos la frase a la mitad, faltaría lo que viene después. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir en inglés I am, estoy hambriento, por ejemplo, ¿qué faltaría agregarle? El verbo hambriento. En este caso, hambriento es hungry. Hungry. Esto es hambriento, tener hambre, etc. You. Yo quiero decir, ella es inteligente, por ejemplo. Inteligente en inglés, aquí es bastante plausible como algunas palabras se parecen a las palabras en español. Ella es inteligente. You, porque la pronunciación correcta no es yo, no. You sería omitiendo la O del medio. La Y la pronunciamos como si fuera una I. You. Ok, no yo, you. Bueno, ella es inteligente. Tú eres inteligente. You are intelligent. Intelligent. Pueden ver, tiene mucha similitud con la palabra inteligente, solo hay que quitarle una L, agregarle una E al final y ya, básicamente. Todas estas palabras son importantes que tenerlas en cuenta y tenerlas como vocabulario. Eso es bastante importante, porque muchas veces en las pruebas, sobre todo se basa en dos cosas, en el writing y en la comprensión lectora. El writing es la lectura de cómo uno lee el texto que nos ponen, cómo lo interpretamos. La comprensión lectora es saber de qué nos están hablando y todo eso se nutre con un buen vocabulario, porque muchas veces no tenemos idea de lo que trata el texto, pero con una palabra clave
que conozcamos podemos tener idea de lo que trata y evidentemente esto conlleva a una posible respuesta acertada. Bueno, continuamos. Él es o él está. Cambiemos los ejemplos. Por ejemplo, quiero decir, él está en el banco. He, las H's, cuando están al principio, no se pronuncian como una H, como algo mudo, como será en el español, sino como una J. He is. Entonces, aquí faltaría agregarle más cosas. Por ejemplo, él está, faltaría en el banco. Entonces, si sabemos que bank en inglés es banco, faltaría agregarle, porque ahí lo que dice es él es o él está banco. Faltaría en él. En él en inglés es un caso bastante particular, pero para este ejemplo en concreto, para referirnos, no sé, ellos están en algún lugar, ellos están en alguna locación, siempre utilizamos el in the o in, a su modo. Por ejemplo, he is in, no son lo mismo, este es is y ese es in, the, que en inglés significaría el o la. No hay que confundirse con estos que están aquí, porque él y ella son de pronombres y estos son de acción, de locación, de lugar, etc. In the, y ahora sí vendría bank. Pasando con ella, ella está, no sé, arriba del edificio. He is on. No es lo mismo que in, pero refieren a lo mismo. Ella está en. ¿Por qué se utiliza on? Porque in se utiliza cuando algo está dentro y on cuando está encima. Entonces, she is on, otra vez de él. No sé, la cima del edificio, on the top. Vendría off, que off significa de, para todo, no sé, off de, hay que tenerlo claro. Y aquí se vendría edificio. Hay muchas formas de decir edificio de manera formal e informal. La manera más común es build. Build significa construir, construcción, edificio. Tiene muchos usos. Siguiendo, si por ejemplo, eso es o eso está. Ejemplo, eso está lejos. Facilito, solo agregamos el verbo lejos que es far. It is far, eso está lejos. They are, ellos son muy, no sé, muy hábiles o son muy buenos jugando deportes. They are very, verbo de bastante. Very significa mucho, bastante. Very good, verbo de bueno. Very good, podemos decirlo de dos maneras. In the sports, que eso no se utiliza porque es una forma bastante rudimentaria, robótica de decirlo. Entonces diríamos at, que también se significaría en, pero sus usos son más limitados. No es tan universal como el in the. Entonces, they are very good at deportes, que en este caso sería sports. Bien, y así seguiríamos con lo demás. En el caso más resaltable de esto sería el caso del you, porque muchas veces hay ciertas oraciones que parece que estuvieran dirigidas a una sola persona, pero parecen, o más bien, también son utilizadas al dirigirse a muchas personas. El ejemplo sería, ustedes, no sé, están locos. You are, solo faltaría el verbo de loco, que en este caso sería crazy. Esta frase, así como está exactamente, es utilizada y es válida tanto para referirse
a una sola persona, como el caso de you, que está aquí arribita, como en el caso de muchas personas. Se utiliza de la misma manera, se pronuncia de la forma exactamente igual, así que no pasa nada. Bueno, esto sería el presente simple. Ahora viene, o a esto se le puede agregar, se le puede complementar la continuidad o el presente continuo, que sería otra cosa aparte del verbo to be, pero que va muy relacionada con el verbo to be, que sería el ing, o también conocido como el ando y el endo en español. ¿Por qué es bien importante el ing? Porque hace o convierte el presente simple en presente continuo. Ya no son acciones que pasan en el aquí y ahora, sino acciones que están pasando o que tienen una continuidad en el tiempo. Me explico. Por partes. Si sabemos que ing es ando y endo en español, ¿cómo así? Por ejemplo, el verbo caminar. Si yo quiero decir, si yo quiero pasarlo a presente continuo, no digo yo estoy caminar, sino yo estoy caminando. Bastante sencillo. Bueno, ahí está. Ando y endo. ¿Cómo se utiliza el ando y el endo? Mediante el ing. Bastante sencillo. Entonces, a palabras, por ejemplo, bailar, que sería dance, no dance. Es bien importante cuando veamos una palabra en inglés. Normalmente esta si termina en E, la E siempre es muda, no se pronuncia. Dance, no dance. Bueno, teniendo esto claro, para pasar esta palabra en presente a presente continuo, le agregamos el ing. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. A esta palabra, como es una palabra bastante sencilla de conjugar, solo lo que hacemos es la última S la omitimos, es decir, la S la quitamos y le agregamos, en lugar de esa E, le agregamos el ing. Ya no sería bailar, sería bailando. Esto obviamente hay que apegarlo o conjugarlo junto con los pronombres y los otros complementos. Por ejemplo, si yo quiero armar una frase compuesta en inglés, utilizamos el caso, por ejemplo, de I. Sabemos que el I se utiliza con am, yo estoy o yo soy. Quiere decir, yo estoy pensando en el examen. Una frase bastante común, pero que tiene su truco a la hora de elaborarla. Yo estoy, viene el verbo pensar, think. No es think, es think. Vamos a corregirla para que sea más clara. Think, pensar. Solo le agrego el ing, thinking. Ya no dice yo estoy pensar, ahora dice yo estoy pensando. Otra vez seguimos el in the. Ahora sí viene el último complemento que sería examen. Que en este caso examen en inglés es exam. Básicamente. Bueno, y aquí tenemos cómo se conforma una oración en inglés. Esto es sujeto, predicado con su respectivo verbo y su auxiliar. Auxiliar de verbo to be, evidentemente. Esto sería una oración sencilla, oración afirmativa sencilla. Porque obviamente en inglés hay oraciones negativas y palabras que son más difíciles de, digamos, convertir en continuo, en presente continuo. Entonces, un ejemplo de eso, bastante sencillo, sería utilizar, por ejemplo, we, nosotros. We are, nosotros. Estamos. Verbo de comer. Esto significa comer. No es run con la U, sino que la U se pronuncia en este caso como si fuera una A. Run. Okay. Run, no run. Eso también es bien importante. We are run. Yo quiero decir, nosotros estamos, no sé, cualquier cosa.
comiendo en, no sé, en la prueba, por así decirlo, no sé, comiendo en la pista, o en la calle, o en el parque, o en la cancha, no sé, miles de ejemplos. Pero bueno, aquí tenemos la oración base. Para pasarla a, en este caso, negativa, por ejemplo, ¿qué hacemos? Tenemos que agregarle a esta composición de aquí de sujeto, auxiliar, verbo, predicado, la negación. ¿Cómo le agregamos la negación? We are. La negación en, siempre va después del auxiliar. We are not. Aquí tenemos nuestra negación. We are not run. Nosotros no estamos corriendo, pero todavía no se dice corriendo. Dice we are not correr. Para pasar esta oración a continuo, no es simplemente como agregarle el ing, sencillamente no. Hay palabras en las que tenemos que modificarlas un poquito, como en el caso de dance, que le quitamos la e. Lo que hay que hacer a este tipo de palabras es la última letra, sea la que sea, que en este caso es una n, vamos a mejorarla aquí, hay que duplicarla, es decir, dos n's. Y ahí sí le agregamos el ing. ¿Por qué o qué palabras cumplen con esta regla? La mayoría, porque no en todos los casos, las palabras que tengan una vocal como la U en medio de dos letras consonantes, es decir, que no sea vocal, normalmente se le duplica la última letra y le agregamos el ing. Ahora sí, tenemos nuestro sujeto, nuestro auxiliar, nuestra negación y nuestro predicado. En este caso, para complementar más el predicado, pues le podremos agregar más cosas. We are running. Vamos a dejar el in, no sé, por la copa, por ejemplo. Le agregamos for, no for, porque for es 4, for, que sería por, pero no por de multiplicar, sino por algo, por algún motivo, por cierta circunstancia. Ese por que utilizamos normalmente. Por de, que de es el o la, acuérdense, pero no es sujeto, sino de, no es para sujeto. Sujeto es he o she. Esto es para delimitar acciones, cosas, pero no personas. Apodos, sujetos, pero no personas. No. O sea, por ejemplo, es muy diferente a decir yo estoy o él está haciendo tal cosa a utilizar el e después. Siempre que utilizamos el de primero para referirnos a alguien, él está haciendo tal, va he. Para referirnos a él después, va de, básicamente. Esto es un uso más universal, pero para comenzar una frase, la otra. For the, no sé, trofeo, por ejemplo. O por la copa, mejor dicho. Copa en inglés, como muy bien sabido, significa cup, copa. Ya. Aquí tenemos nuestra palabra completa en negación. Evidentemente, la podemos hacer también en interrogación. La interrogación es un caso bastante especial. La próxima clase terminaré de esclarecer más bien la diferencia entre cada una de ellas, pero es un caso bastante especial porque en este sí hay que cambiar, no solo agregarle cosas, sino alterar la composición de las frases. Por ejemplo, con he, por ejemplo, no, con she, con ella. Normalmente para hacer una frase serían she is, eh, she is, vamos a agregar el verbo pagar, que pagar es pay, pay. Haremos el ing, paying, ella está pagando, no sé, pongámosle que está pagando la cuenta. She's paying se utiliza bastante the en inglés, the bill.
Bill, B-I-L-L, significa cuenta. La cuenta de algún restaurante, la cuenta de comprar algo. Ese significa cuenta en inglés, the bill. Esto es afirmación, estamos diciendo ella está pagando la cuenta. Para pasar la pregunta que hay que hacer, tomamos el sujeto y lo intercambiamos de lugar con el auxiliar. Es decir, hacemos esto. ¿Ok? Y le agregamos el signo de interrogación. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría de la siguiente manera. Ya no es she is, sino it she. Is she, y los restos sigue igual. Is she paying the bill? De verdad, escribir con mouse es bastante incómodo. Bueno, supongamos que eso es una B, porque no tiene pinta. Pero bueno, supongamos que eso es una B. Vamos a escribir de nuevo. Bill. Le agregamos el signo de interrogación. Esta frase en español, ¿cómo sonaría? Sonaría como: ¿está ella pagando la cuenta? ¿Está ella pagando la cuenta? Sí, no. Bueno, cambiamos la composición. Ahora es el auxiliar el que está primero y el sujeto el que viene después. Y aquí viene el predicado. Esto es lo más básico del verbo to be, porque en pasado, por ejemplo, comer en presente es eat. Eat. Se lee eat, se pronuncia eat. En pasado se cambia la frase o se cambia por completo la palabra y pasa a ser ate. Esto es yo como, esto es yo comí. Es bastante complicado. Pero bueno, esto sería lo más básico. Y aquí tenemos cómo sería una oración sencilla en inglés, tanto en afirmativa, que sería la manera más fácil y el punto de partida del verbo to be. Afirmativas, esta sería negativa. Ay. Y interrogativa. Evidentemente, a palabras interrogativas podemos agregarle en este pequeño espacio la negación. Y ya no sería ella está pagando la cuenta, sino ella no está pagando la cuenta, que parece igual, pero no es exactamente igual. Hay contextos para cada cosa. Entonces, como pueden ver, el inglés, o sobre todo esta parte, es mucho de experimentar, de jugar con los verbos, con las palabras, con los significados de las cosas y ir creando, por así decirlo, una forma personalizada de conjugar estos verbos, porque evidentemente eh, con la ayuda de un buen vocabulario esto sería bastante más fácil. Luego pasaremos a otros temas de presente perfecto y todo este tipo de cosas. Pasado continuo, por ejemplo, palabras en pasado pueden ser, en lugar de decir eh, que el pasado sería con algo parecido al verbo to be, pero en el caso del pasado se utilizaría el was y el were. Entonces, I was in the park, o as I was running in the park. Yo estuve corriendo en el parque, por ejemplo. Ahí conjugamos lo que sería el pasado con un verbo continuo. Entonces, es bastante embelesado. Una vez que salimos del punto de partida, vemos que cómo se pueden jugar los pronombres, las frases y los verbos y todo eso. Entonces sería más que todo la clase introductoria al inglés básico y es bastante importante comenzar por algo como esto, aunque ustedes no tengan mucha idea del inglés, porque si comenzamos con cosas más como los colores, la parte del cuerpo y tal, que no sé qué, al llegar a cosas como esta, eh, es como un choque bastante importante, porque evidentemente un tema como este puede que a la primera vez pasada no se logra entender del todo, pero una vez que vamos poniendo nuestra parte, vamos
apropiando más el lenguaje, vemos que se hace mucho más fácil. Y si partimos de algo como esto, que es el ABC, la piedra angular del inglés, cosas como los colores, los números, parte del cuerpo, palabras específicas, se hace mucho más fácil de entender. Y eso sería todo por el día de hoy.